Antes de seguir con el tema de variables instrumentales, déjenme mostrarles brevemente un ejemplo de uso de variables proxy, inspirado en un ejemplo de CARD, ¿sí? ¿Mm? Eh, eh, un paper del año 1995, como dice ahí en el título de este código. Y bueno, que tiene que ver justamente con la estimación de retornos a la educación. Es un ejemplo una aplicación de la que hemos hablado en reiteradas oportunidades. Sí, después seguiremos este ejemplo también con el método de variables instrumentales. Lo que tengo aquí es un dataset de este paper. Cargo el archivo que lo tengo en Excel. Fíjense, aquí está, son 3010 observaciones de 35 variables. La podemos inspeccionar si quieren. ¿Sí? Nosotros vamos a dar algunas variables en particular por ahora. Y bueno, básicamente lo que podemos estimar es una ecuación de Mincer original. Sí, fíjense, estamos regresionando a esto, que es el logaritmo natural del salario en función de los años de educación. Y si hacemos eso, obtenemos un retorno a la educación de 5,2%. Fíjense, por cada año adicional de educación, el ingreso de las personas se incrementa en 5,2%. Pero, como vimos recién en las slides, bueno, esto tiene potencialmente el problema de omisión de la habilidad, ¿sí? Laboral, que si está relacionado con los años de educación, eh, genera un problema de sesgo en la estimación de los parámetros y en particular del retorno a la educación. Em, y bueno, podría ser, ¿no? Digo, tiene bastante sentido que la habilidad esté relacionada con los años de educación. Y otra cuestión también relevante es que la habilidad justamente es una variable inobservable. Entonces, ¿qué es lo que se puede hacer como primera alternativa para resolver este problema? Bueno, utilizar variables proxy. ¿M? Variables proxy. En este primer ejemplo, vamos a introducir al IQ, ¿sí? Como una variable proxy, ¿sí? Al coeficiente intelectual de las personas, que lo tenemos aquí en la base de datos, ¿sí? Fíjense, aquí está, ¿sí? Hay algunas observaciones para las que el dato no está. Bueno, lo que vamos a hacer es perder esas observaciones en principio, de vuelta a los efectos de poder ejecutar este ejemplo. Entonces ahora vamos a hacer la regresión del logaritmo natural del salario en función de la educación y de IQ, ¿sí? Con este dataset que tenemos acá en el data frame datos. Si hacemos eso, bueno, fíjense que el retorno a la educación ahora nos da 2,6%, ¿sí? Disminuyó el retorno a la educación. Un resultado bastante, un poco raro, digamos, en el sentido que parece bastante bajo el retorno a la educación. Eh, y la verdad es que si vamos a inspeccionar, digamos, la posibilidad de que haya correlación entre el IQ, ¿sí? Esta variable proxy de la habilidad laboral y los años de educación, bueno, nos encontramos un coeficiente de correlación de 0,51, así que probablemente sea un coeficiente de correlación no despreciable, ¿sí? En cuanto a a su magnitud. Em, con lo cual, a ver, aquí tenemos potencialmente el problema que mencionamos en el video anterior, ¿no? Digo, tal vez, eh, digamos, el IQ está relacionado con los años de educación, ¿sí? Eh, y puede haber multicolinealidad entre ambas variables, ¿no? Entre IQ y años de educación. Si hacemos omiso de esto, bueno, vamos a proponer controlar por diversos factores adicionales. Bueno, esto es lo que les decía, que por ahora estimamos una ecuación de Mincer, pero ahora la complicamos un poquito más. Eh, Fíjense si digamos,
estimamos esta ecuación de Mincer ampliada por varios factores, ¿no? Experiencia al cuadrado, estas variables sí las hemos metido. Esta variable que es una variable de raza, ¿sí? Si la persona pertenece a raza negra. Si pertenece a un estado del sur de Estados Unidos y que se estima que tiene un ingreso menor. Algunas también dicotómicas por región de Estados Unidos. Bueno, metemos unas cuantas variables de control, serían, ¿sí? Para controlar diversos efectos, y por ejemplo efectos sobre el ingreso de acuerdo a la región en que vive la persona. Si hacemos esto, fíjense, y no ponemos IQ por ahora, si no ponemos IQ, el retorno de educación es un poco superior a los valores que obtuvimos anteriormente, casi 7,5% de retorno a la educación. Y si agregamos el IQ aquí como variable proxy de la vida laboral, porque fíjense que aquí tendríamos el mismo problema que dijimos antes, ¿no? O sea, podemos estar omitiendo la habilidad laboral. Si incluimos el IQ, bueno, fíjense lo que obtenemos. Es un retorno a la educación ahora un poquito más razonable, de casi 7%, ¿sí? O sea, probablemente, digamos, eh, el retorno de educación que hemos obtenido de esta estimación sí sea demasiado bajo. Estábamos subestimando al retorno de la educación. Eh, sí, esto sería el desvío estándar del IQ, ¿sí? Fíjense. 15, digamos, 15,4 puntos. Y bueno, aquí como mencionamos aquí en este comentario, sí, un incremento de aproximadamente un desvío estándar en el IQ, ¿sí? Digo, dado que fíjense que el coeficiente del IQ es bastante bajo, o parece bastante bajo, ¿sí? Bueno, si agarramos ese coeficiente, digamos, el de la ecuación estimada en esta última oportunidad, el coeficiente que acompaña justamente a la variable IQ, ¿sí? Y lo multiplicamos por 15, fíjense que nos da que un incremento de un desvío estándar en el coeficiente intelectual, ¿sí? Incrementa el salario en 3,7% sería, básicamente. ¿Ok? Un problema, justamente como los comenté antes, es que al utilizar el IQ, habíamos visto que había algunos datos faltantes, ¿sí? ¿Ven estos NA que están acá? ¿Sí? Estos valores NA. Entonces perdemos observaciones. De hecho, fíjense que nosotros aquí tenemos eh, esta leyenda, ¿sí? Se perdieron 949 observaciones de las 3010, digamos que, bueno, es una parte no despreciable de la muestra con que estamos trabajando. Entonces, otra alternativa que podemos proponer es utilizar la calificación de la prueba Knowledge of the World of Work, perdón, ¿sí? KWB, como proxy de la habilidad laboral. Si esto es una prueba que, de vuelta, es como que trata de evaluar digamos, los conocimientos relacionados con el trabajo, ¿sí? De las personas. eh, y bueno, lo podríamos usar entonces como variable proxy de la habilidad laboral, ¿no? Entonces fíjense qué pasa si ponemos a esta variable como variable proxy. ¿Mm? También se pierden observaciones, pero solo 47, muchas menos, sí, que en el caso del IQ. O sea, acá hay algunos faltantes, pero son relativamente poquitos dentro del total de la muestra. El retorno a la educación nuevamente da bastante bajo, sí, bastante bajo, cuando solo introducimos esta variable digamos, en la estimación. Seguimos teniendo el mismo problema, probablemente de multicolinealidad, ¿sí? Entre educación y KW. Fíjense también casi 0,5, digamos, el coeficiente de correlación muy parecido al anterior. El anterior creo que era 0,51, si no recuerdo mal. Ahora es 0,48, ¿sí? Si no recuerdo mal, antes era 0,51, ¿no? Sí, 0,51. Bueno, son relativamente parecidos los coeficientes de correlación. Con lo cual aquí también podemos tener un problema de multicolinealidad, ¿no? Entonces, aún haciendo caso omiso de esto,
digamos, de que pase esto, nuevamente hacemos el mismo ejercicio de antes y vamos a estimar la ecuación de regresión, ¿sí? Con una serie de variables de control arbitrarias, perdón, aquí tengo un doble más, sí, ahí está, lo corregí. Y KWW como variable proxy de la habilidad laboral. Fíjense, el retorno de educación nos da un poco más bajo que antes, ¿sí? 5,7%, ¿sí? Más parecido por ahí a la estimación original que habíamos obtenido. Un poquito más bajo que utilizando al IQ como variable proxy, ¿sí? Y bueno, si quieren ver el efecto que tiene esta variable proxy en el ingreso, ¿sí? El efecto que hemos estimado aquí, de vuelta, podemos computar un desvío estándar, digamos, tengan en cuenta que aquí no tenemos la escala de las calificaciones ni el coeficiente intelectual, entonces por eso es que computamos un desvío estándar, en este caso es 8,61, bueno, podemos medir el efecto para aproximadamente un desvío estándar, es decir, para, digamos, multiplicar el coeficiente por 8, ¿sí? Por 8. Y si hacemos eso nos da que un incremento de un desvío estándar en la calificación de esta evaluación nos genera un incremento del ingreso de 6,3% casi, ¿sí? Que es esto que está acá. ¿Ok? ¿Eh? Bueno, nada, este era el breve ejemplo que les quería dar de uso de variables proxy. Fíjense que los resultados pueden cambiar de acuerdo a la variable proxy que utilizamos, ¿sí? Eh, eh, y bueno, lo que vamos a ver, de lo que vamos a hablar a continuación es un método justamente alternativo a este variables proxy para resolver el problema de sesgo por omisión de variable relevante. En este caso una variable relevante inobservable, que es el método de variables instrumentales.